pues el boxeo fue lo tuyo. Ahora sí, naciste tú para narrar boxeo. ¿En qué momento sentiste que eso era lo tuyo? Mira, yo creo que desde el primer momento en que empecé a narrar peleas de boxeo me gustó mucho, me sentí pez en el agua. Mis primeras narraciones de boxeo fueron en 1992 en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Ahí yo me quedé en México, pero llegaba la imagen a TV Azteca y yo me encargaba de generar algunas narraciones. Después, en 96, me toca la cobertura de Juegos Olímpicos y lo primero que yo escojo es cubrir boxeo. Incluso en Okey. esa ocasión hago una de las primeras entrevistas que hago, se la hago a Floyd Mayweather Jr., porque él participa en Sí, esos Juegos Olímpicos. gana Una bronce. gran generación gana plata, si no me equivoco, porque pierde la final. Y creo que a partir de ese momento, no estoy claro si es plata o bronce, tienes razón, pero él, Es es bronce. bronce. Él Y fue en pierde Atlanta, ¿no? Esa y fue en fue en Atlanta. Atlanta, sí. Ujú. Y entonces él se promete en no volver a perder y por eso empieza su carrera profesional y bueno, termina por hacerlo. Pero la verdad es que ahí me impresiona porque Floyd Mayweather era un niño. O sea, Ujú. te estoy hablando que él tiene, si no me equivoco, en la actualidad, 40 y tantos años, ¿no? O sea, estoy Sí. hablándote que era un chamaco de 16, 17 años cuando él está a punto de buscar esa posibilidad. Y me acuerdo que sus contestaciones eran muy parcas. Yes, no, así me acuerdo de esa Sí. entrevista. Sucedía en el 96. Y mira lo que llegó a convertirse en una de las máximas leyendas del boxeo. Bueno, pues empieza en 96 y ya por ahí pasó mucho tiempo para que nosotros tuviéramos boxeo. Y el Ujú. boxeo empieza a aparecer ya de manera con nosotros en Azteca en 2003. Empiezo a narrar con David Faitelson y de 2003 Sí. a 2007. Y ya en el 2007 es donde empiezo ya yo con la jetatura del boxeo. Y creo que ahí es donde me doy cuenta que tengo una muy buena oportunidad para hacer crecer el deporte del boxeo. Y viene un boom en torno a cómo se vende el boxeo y cómo se ve en México. Okey, okey, Acuérdate que sí, aquí en México el boxeo estuvo secuestrado por el pago por evento y así al es. estar secuestrado por el pago por evento, secuestrado digo porque pues, nadie lo podía ver, era Sí. muy caro ver Ujú. boxeo. Y entonces generaba muy poco dinero y la gente pues se perdió buena parte de la carrera de Julio, se perdió buena parte de la carrera de Barrera, de Morales, de Juan Manuel, solo se lo podías ver en pago por evento. Sí, yo creo que más que de la carrera de Julio, se perdieron de todos los demás que venían detrás de él, ¿no? Porque, pues, Sí. obviamente se sabe que Julio siempre que peleaba paralizaba al país y la gente siempre trataba de Pero no, buscar. no todas fueron por. La última en Sí, televisión abierta fue contra Meldrick Taylor. sí, 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 Después todas las demás las empieza a hacer en pago por evento. es Y cierto. otra vez contra el Macho Camacho vuelve a ser abierta. Y después del Ajá, Macho Camacho, todas fueron otra vez por pago por evento. O sea, Julio sí lo exacto. veían, la gente pagaba Sí, por verlo, sí, sí, pero, sí. pero los demás sí no se los saltaron. Sí, pues de hecho recordemos que la Chiquita González fue el primero en hacer pago por evento de pesos así pequeños, ¿no? Y de ganar $1,000,000 en bolsa cuando peleó con Michael Carvajal. De hecho, lo tuvimos hace como un mes aquí a la Chiquita en el canal. Y después, escuchándote en el podcast este de Alex Blanco, escuché que también empezaste narrando junto con la Chiquita David Faitelson. Y muchas Sí, veces la gente piensa que el zar nació en México, y me refiero ahora sí ya al personaje, pero en realidad tú empezaste narrando peleas en Estados Unidos con Box Azteca América, ¿verdad? sí, Peleas de las carteleras narramos. de Sean Gibbons y todo De eso. Sean Gibbons, había también otro promotor, creo que era coreano, se me olvida Ok. su nombre ahorita, pero estaba junto con Sean Gibbons, y ahí empezamos. Nos llevaban a Omaha, nos llevaban a Yuma, Mira. íbamos a Tucson ahí a narrar, a Nogales, pero Nogales, Arizona. O sea, sí, zonas bien complejillas para poder narrar, pero ahí es donde empezamos en Azteca América. En Azteca América se dan cuenta que el proyecto es tan bueno que por eso Ujú. llega la posibilidad de meterlo justamente en Televisión Nacional en México, y fue una bomba, fue espectacular. Sí, 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 me recuerdo que comentas ahí que pues prácticamente tú empezaste con Faitelson en el boxeo desde la pelea de Macho Camacho cuando tú llevabas tu cámara prestada y que tenías que estar mandando los videos por aerolíneas comerciales, ¿no? Se los encargabas a gente para que ellos que vinieran volando a la Ciudad de México y se los pasaran a la gente del canal y así cubrir el contenido. Entonces, un montón de cosas y es lo que a veces la gente no entiende todas las cosas que pasan ustedes para poder llegar hasta donde están, pero finalmente se logra traer
Box Azteca, la casa del boxeo, a México. ¿Cómo recuerdas tú ese momento en el que ya finalmente estás narrando boxeo para televisión mexicana? También aparte se va David Faitelson después de lograr pues un tremendo escalón, ¿verdad? En traer el boxeo a televisión abierta, y él se decide ir con José Ramón a ESPN y te quedas ahora sí tú como el mero mero, el zar del boxeo. ¿Qué recuerdas de eso? Mira, recuerdo que fue una época muy compleja porque realmente teníamos que estar viendo qué tipo de peleas transmitíamos, cuáles eran las buenas. Yo me acuerdo que Ok. cuando nos quedamos con el proyecto, yo tenía un solo boxeador que era el Travieso Arce, que Ah, venía de salir de la casa de del Big Big Brother. Brother. Y entonces, pues sí, tenía algo, pero todavía no era el boxeador que terminó por ser. Es decir, ya había tenido campeones del mundo, campeonatos del Ujú. mundo, ya había pasado y parecía que se iba a retirar. Pero no, vino un gran segundo aire del Travieso. Creo que el Travieso a nosotros nos ayudó muchísimo a crecerlo. Todavía viene la última parte de Marco Antonio Barrera, la última parte de Eric Morales y la Sí. última parte de Juan Manuel Márquez. Es Ujú. más, Juan Manuel Márquez, la mejor época de su carrera la vio en nuestras transmisiones. También Sí, sí, sí. lo que yo empiezo a ver como un denominador es que la gente sí buscaba nombres, buscaba títulos, pero buscaba peleas combativas. Y Ujú. entonces con Fernando Beltrán, el promotor, empezamos a platicar de tener más peleas combativas. Y creo que eso es lo que le da un impulso grande al proyecto, porque empezamos a tener peleas combativas muy buenas, espectaculares, y Sí. eso hace que el proyecto se vaya afianzando. Pero también empezaron a aparecer muchos campeones del mundo. Giovanni Segura, el Archi Solís, tuvimos las primeras peleas de Canelo. Es Así decir, es. la verdad es que creo que la El Gallo gente empezó Estrada, a... ¿no? En aquel El Gallo torneo de Azteca. Estrada, claro, claro, y también el zurdo Sánchez, también que fue Sí, campeón del mundo. Varios campeones. Y la verdad es que, bueno, ahí hicimos a Miguel Berchel también, Oscar cierto. Valdés. Sí, Vaya, sí, sí. fueron varios. Y creo que lo más importante es que teníamos lo mejor a nivel internacional y también lo mejor nacional. De ahí también aparece Miguel Ángel Cotto, que la gente quería ver buenas peleas, nos da la posibilidad de ir a ver a Miguel Ángel Cotto y se vuelve un idolazo. Se vuelve un Sí, idolazo porque enfrentaba a boxeadores mexicanos, pero también porque tenía una manera de boxear muy bonita. sí. Entonces, creo que eso también nos da un alcance importante, lo de Miguel Ángel Cotto. Pacquiao aparece y también Margarito aparece también, ¿no? Margarito, sí, y creo que se vive una época espectacular de boxeo. Veníamos nosotros con las transmisiones y la verdad, como las teníamos de manera exclusiva, pues arrasábamos, nuestro rating era muy Claro, bueno. Y nosotros así es. hacíamos que se generara la noticia. Pasaba algo con el boxeo y nos daban referencia a nosotros porque éramos los que las transmitíamos. Es cierto, es cierto. Oyes, y obviamente ahorita cuando dices arrasaban con todos, también traen una manera muy peculiar, inclusive ahora sí me refiero a ti, tu manera de narrar. ¿Dónde salió primero que nada el apodo del zar y tu estilo de narración? ¿Cómo fue que le encontraste y dijiste, sabes que por aquí va, que fue algo que de verdad pegó mucho con ahora sí que con la gente mexicana, porque el narrar con esa pasión, pues a la gente le gustan los gritos y se emocionan más, y muchas veces ustedes son hasta los que hacen que una pelea que no es ni tan buena se haga un poquito mejor, ¿no? Porque ustedes le ponen ese sazón, ese picante. ¿Qué fue lo que te hizo tomar ese estilo a quizás otros narradores que narran completamente diferente, y el apodo también? Mira, el apodo me lo pone Luis García y Cristian Martinoli. Ellos en una Ah, órale. presentación, creo que iba a pelear Pacquiao, Pacquiao ya tenía mucha fuerza y ellos me lo ponen. No Ok, recuerdo si Luis o Cristian, pero alguno de los ok, dos me lo ok. puso. Y entonces, pues yo me lo quedé, pero nunca dije yo soy el zar, la verdad, o sea, nunca, Ok. ya me decían el zar, pues órale, porque todo el mundo me llamaba Carlos en esa época. Pero bueno, pues con el paso de los años, incluso con mi cambio de Azteca a Televisa, ahí es donde suena más lo del zar, ¿no? Ya se hace Ok, muy, ya incluso aquí la gente me dice mi zar, ya no me dice Carlos Aguilar o Alberto, que yo soy Carlos Alberto Aguilar, sino ok. mi zar, para todos lados. Y creo que más allá de yo querer tener una forma de narrar, fue saliendo un poco con cada sábado que yo narraba, porque a veces también empezamos a narrar los jueves. Entonces teníamos jueves y teníamos sábado. Y con la narrativa que yo tenía, pues le empezaba yo a dar mucha fuerza
a la velocidad de las palabras y a describir lo que hacían los boxeadores arriba del cuadrilátero. Pero también empezaba a generar como mis frases. Y al generar mis frases, pues creo que sucedían varias cosas. Y al pasar varias cosas, pues conectaba yo al Amazon, conectaba yo a Julio César Chávez y ellos se metían en mi narrativa. El Amazon era muy emocional, Chávez Ujú. también, porque de repente mentaba madres y decía mil cosas, pero se metía mucho a la Sí. narrativa. Y creo que eso me ayudó mucho, ¿no? Aparte, yo siempre estaba en un nivel muy alto y había otro narrador que lo tenía muy abajo, entonces eso a mí me ayudaba a diferenciarme de la gente también, ¿no? O sea, decían, este es el que tiene el ritmo, este es el que le Sí. pega con más velocidad, y entonces generaba yo esa parte. Ok, ok. Oye, empiezas a hablar del equipo de Box Azteca y obviamente sale el nombre del Amazon. ¿Cómo es de que el Amazon llega al equipo? Tú, obviamente, tú eres el encargado ya de todo, de crear el equipo de locutores que iban a estar contigo. ¿Por qué piensas en Lalo Lamazón? Mira, era mi amigo de hace muchos Ajá. años. Yo llego al cubrir boxeo me doy de alta en el Consejo Mundial de Boxeo y el que me recibe es Eduardo Lamazón. Él me recibe y nos Ah, hicimos muy amigos. Me invitaba a fiestas, me invitaba a reuniones, me invitaba a conferencias y yo quedé con una muy buena amistad con él. Y un día le pido venirse a formar parte del equipo, pero me dice que no quiere estar, mm, que él ya se cansó de viajar, que ya no quiere viajar más, que está muy cansado y que lo que quiere es dedicarse, se vuelve restaurantero y se quiere mm. dedicar a sus negocios. Y un día, pues lo entrampo y le hago una entrevista para meterla en televisión, pero le hago una toma muy mala. Y él se veía horrible. Y se ve al aire, y al verse al aire me habla y me dice, no, no, prefiero bajar a salir así de feo. Entonces ya lo agarro y lo meto a la primera transmisión. Y si no me equivoco, la primera transmisión es Miguel Ángel Cotto contra Zab Yuda, y iba Eduardo Lamazone haciendo su Ah, análisis en ok, la tarjeta. Y se ok. generó una forma espectacular de conversar y de narrar. Aparte, él tiene una voz espectacular y él es muy emocional. Y al emocionarse genera una cantidad enorme de adeptos y de gente siguiéndonos. Y la Sí. verdad es que para mí él se convirtió en un hermano, en un padre también al mismo tiempo, porque me hacía entender mejor el boxeo. Y al entenderlo también los dos nos metíamos en polémicas muy padres, o sea, Sí. de repente nos echábamos un tiro por ver quién es el mejor boxeador y demás, y ahí involucrábamos mucho a Julio César Chávez. Julio se Así es. involucraba y al involucrarse, pues también se peleaba con la Amazon, y cuando se peleaban Lama y Chávez, se generaba un rating espectacular, la verdad. Sí, me imagino. Oye, y ahorita que lo mencionas, fíjate que hace como un mes también tuve a Jorge Eduardo Sánchez aquí y lo mismo le pregunté porque pues él se puede considerar que también fue el pionero del programa de golpe a golpe y después a los golpes, si él se le ocurrió la idea de traer un boxeador a que estuviera con él en el equipo y me dice que sí, porque él necesitaba parte de que hubiera alguien que experimentara el boxeo de un ángulo diferente y que le diera credibilidad a lo que él decía, ¿verdad?